¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Espero que todo bien. Una nueva clase audiovisual, como les había adelantado el otro día por Zoom. Así que bueno, vamos a tratar de charlar un poquito más sobre Sarmiento, hacia el final del mandato de lo que fue la presidencia de Sarmiento, dentro de un contexto mediante el cual marcábamos el otro día en la línea de tiempo para los que no pudieron participar y las que no pudieron participar, en una línea de tiempo que yo les voy a estar mandando acá en el Sendra, en donde marcábamos algunas presidencias y demarcábamos los límites de lo que era el Estado liberal y el Estado conservador, ¿sí? Para que lo tengan presente. Bueno, y Sarmiento, ¿sí? Que viene a ser como en definitiva parte de esta línea cronológica liberal, en donde entendíamos a esta figura que venía desde otro lugar sin ningún tipo de partido político y que sin embargo podía acceder a la presidencia de la nación imponiéndose por encima incluso del mismísimo Urquiza, ¿sí? Que ya había sido presidente. A cuenta de esto vamos a decir que los dos van a mantener una reunión, como ya hemos visto, y que en esa reunión Sarmiento dice, bueno, Urquiza me recibió, pero casi que no me dio ni bolilla, porque estaba mirando para otro lado. Así que bueno, esta relación tan particular entre uno y otro, ¿no? De hecho, Sarmiento apoya a Mitre cuando se enfrentan las dos repúblicas y se enfrentan por sobre todo estos dos personajes políticos, tanto Urquiza como Mitre. Bueno, lo que tengo acá para leerles es un fragmento del Facundo. El otro día yo les había dejado algunas cositas que decía Sarmiento que uno las lee hoy y no se puede creer, ¿no? Pero yo siempre digo, hay que poner esto en el contexto histórico, que a la vez es algo que también habían remarcado ustedes en la charla. Hay que poner esto que está diciendo Sarmiento en un contexto histórico, ¿sí? Tal cual, pero bueno, uno lo lee hoy y no puede dejar de sorprenderse, ¿no? por esos dichos. Y acá en el Facundo, que es un libro que escribe él, ¿sí? Acuérdense que Sarmiento es lo anticaudillo, dice lo siguiente. Desde este momento principia la vida pública de Facundo, el elemento pastoril bárbaro de aquella provincia, aquella tercera entidad que aparece en el sitio de Montevideo con Artigas. Va a presentarse en La Rioja con Quiroga, llamado en su apoyo por uno de los partidos de la ciudad. Este es un momento solemne y crítico en la historia de todos los pueblos pastores de la República Argentina, entre todos los pueblos pastores de la República Argentina. Hay en todos ellos un día en que, por necesidad de apoyo exterior o por el temor que ya inspira un hombre audaz, se le elige cómodamente de campaña. Es este el caballo de los griegos, que los troyanos se apresuran a introducir en la ciudad. Lo que está queriendo decir básicamente, que esto está bueno siempre debatirlo en clases, es que la provincia, el caudillismo, ese federalismo que se está opacando, que se está desapareciendo de manera gradual, ¿sí? Más allá del enfrentamiento, que sabemos que es un punto clave para el final del federalismo, más allá de eso, hay un cierto federalismo que se va descomponiendo de forma gradual, porque igual todavía seguimos teniendo Urquiza con menos poder, pero un Urquiza al fin, ¿sí? Con ese nombre que tan fuerte era hasta el momento de su asesinato, ¿no? Saben ustedes, por lo que hablábamos, que Urquiza había sido asesinado. Bueno, hablando de esto en particular, nosotros tenemos que entender lo que está diciendo Sarmiento como la posibilidad que encontraban a través de los caudillos, ¿no? Y de la armada que se podía generar dentro de las mismas provincias federales, la instauración de un caballo de Troya en las ciudades, ¿sí? Y que ese caballo de Troya, cuando se abría, ¿sí? Iba a generar un cúmulo cultural que iba en desacuerdo con los pensamientos liberales de ese momento. Imagínense Sarmiento, ¿no? Que va a estar pensando. Más allá de eso, ¿sí? Por eso yo digo que hay que poner a Sarmiento también en un contexto, lo nacional, ¿sí? El armado de lo nacional. Nosotros decíamos, bueno, si las provincias todavía sostenían una guardia nacional y no se podía capitalizar desde un poder nacional, ¿sí? el uso del ejército, entonces, ¿cuál era la participación del Estado? Era un Estado que en realidad estaba siempre en evidencia, porque en cualquier momento, como decimos siempre, un chispazo podía alterar el orden de una provincia y las guardias nacionales anticiparse a las fronteras para, digamos, ponerse en estado de alerta, ¿no? Entonces, Sarmiento entiende que hay que
darle más presupuesto al ejército para poder lograr un ejército central. Incluso cambia su guardia personal, como hablábamos el otro día, hace una serie de cambios presupuestarios, hace un cambio en cuanto a la anatomía de las personas que participaban del ejército. No podía ser cualquiera, entiende Sarmiento, tienen que ser en lo posible jóvenes, y esos jóvenes que sean jóvenes altos, que tengan ciertas características que le den un marco también de estética al ejército. Bueno, también hicimos un análisis de eso muy particular, pero a la vez, como decía recién, tuvo sus cosas también desde el lugar, del ámbito nacional, desde lo nacional, para crear un Estado que no solamente se dedicara a participar desde un nivel guerrero o desde un nivel que siempre esté dependiendo de una actividad mucho más forzada, ¿no? Violenta. Entonces, desde ese lugar también hablábamos de lo que era la educación, cómo Sarmiento entendía que la educación tenía que cumplir ese rol institucional y nacional desde una educación pública para que todos pudieran acceder a ella. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Si bien la educación después va a funcionar como un poco para homogeneizar el pensamiento de las personas, ¿sí?, en clara alusión a lo que era la construcción de la patria nacional, y de homogeneizar a los inmigrantes que se venían desde Europa con nuevas ideas, lo cual también es una cuestión amplia, amplísima para el debate, ¿no? Porque yo siempre dejo una pregunta abierta en la clase, que después la retomamos a veces para este tema, que es el inmigrante. ¿Cómo entiende la nación? ¿Cómo entiende la patria? Porque es una cuestión distinta. Una es la patria, donde uno nace, donde uno digamos, donde uno siente en viva carne lo que es la bandera, ¿sí? Y otra cosa es la nación, para la cual uno participa y a la cual uno se somete a las reglas, ¿no?, de esa nación, de esa sociedad, de ese Estado. Entonces son dos cosas distintas. ¿Qué es querer inculcarle al inmigrante que se estaba viniendo desde Europa con otras ideas, con otra patria, ¿sí? ¿Qué es querer inculcarle al inmigrante una nueva patria? Y a esto es también a lo que apuntó en lo posterior, después de Sarmiento sobre todo, la escuela pública. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta ese dato, ¿sí? También tenemos la particularidad, habíamos dicho el otro día que Sarmiento funda de alguna manera lo que era un ejército mucho más centralizado, ¿sí?, y crea la escuela militar, y también lo que va a hacer, entre otras cosas, además de la escuela, de abrirse a los mercados, de crear la escuela militar, ¿sí?, va a tener algunas otras cuestiones, como por ejemplo elaborar un censo, que si bien ya en la Constitución de 1853, la de Urquiza, ¿sí?, Urquiza y otros, ¿sí?, no vamos a desmerecer la figura de los demás por Urquiza, si bien ya en la Constitución de 1853 se decía que había que hacer una medición poblacional, las estadísticas como tales empiezan en esta época a generar en el mundo un cierto acopio, ¿sí? La gente empieza a abrazar a las estadísticas, los estados empiezan a abrazar a las estadísticas y las empiezan a utilizar para poder generar sus propias mediciones. Así es como Sarmiento decide hacer un censo, emplea a 4.000 personas, o sea, le está dando empleo a 4.000 personas para que realicen un censo a nivel nacional, ¿sí?, con una serie de preguntas muy características, que es como las que se utilizan en los censos actuales. El último, si no me equivoco, fue en 2010, si yo mal no recuerdo, acá en la Argentina, que se hizo a base de preguntas muy puntuales, de qué trabaja, cuántos son en la familia, cómo viven, sos argentino, sos argentina. Hay una serie de preguntas que hacen a los censos. Bueno, más rudimentariamente, en el censo que va a elaborar Sarmiento, se llevan a cabo una serie de preguntas, y bueno, esas preguntas también conllevan a entender qué sociedad argentina teníamos hasta ese momento, ¿sí? Revolución de Mayo 1810, censo 1870, ¿sí? Entonces, fíjense, no pasó tanto tiempo. Bueno, se está censando también todo eso. ¿A qué vamos con esto? Por ejemplo, yo tuve la posibilidad de acceder al censo de Sarmiento, y es muy curioso las cosas que uno ve, que yo siempre, por eso insisto en esto, hay que poner el contexto histórico también, ¿no?
cuando leía el censo en las ocupaciones, bueno, tal persona, Juan de, no sé, de Recoleta, ¿qué se dedica? Bueno, carpintero. ¿Cuántos esclavos tiene? ¿Sí? Una cosa increíble. En una de las cuestiones, qué sé yo, nombre, Alberto, ¿sí? X. Ocupación, negro. ¿Se entiende? O sea, es una cosa de esa época, del momento de esa época que se vivía, pero no solo en la Argentina, que se vivía en todo el mundo. ¿Sí? Ocupación, negro. Pero eso es mundial, no es solo en la Argentina. Por eso decía, Sarmiento mira, Sarmiento como los otros liberales, miran la construcción europea y quieren trasladar a la Argentina muchas de esas cosas. El censo es una de ellas, ¿sí? Más allá de lo que yo estoy diciendo, que es un dato, ¿sí? Al margen, la idea de hacer un censo era una idea de progreso también, ¿sí? Era entender qué tipo de sociedad teníamos, qué estudio tenía esta sociedad, cuántos eran los que tenían una ocupación dentro de la sociedad, ¿a qué nos dedicamos en la Argentina? ¿Qué pasa con el agro? ¿Sí? Era una intención de entender un poco mejor la sociedad argentina. Entonces eso es algo que progresa, ¿sí? Lo mismo que la educación es una idea progresista para ese momento. Entonces decimos, bueno, tenemos al Sarmiento que dice esto de los federales, que dice esto de los gauchos, que dice esto de los indios, pero a la vez tenemos a este Sarmiento que piensa en el progreso. Ahí chocan las ideas de orden y progreso, que es lo del positivismo que hablábamos la otra vez. El positivismo era este método científico mediante el cual se rigen las ciencias para ser consideradas ciencias y a la vez bajo la figura de un orden y un progreso. Bueno, chocan estas ideas porque decimos, bueno, ¿de qué manera se ordena la sociedad para poder progresar? Y esto hay que preguntárselo de vuelta cuando hablemos de la campaña del desierto. ¿Cómo se ordena la sociedad para poder progresar? ¿Sí? ¿Qué tipo de orden queremos? ¿Quiénes son los que dicen, bueno, esta es la manera de ordenar? ¿Era una manera de ordenar matar a todos los indios del sur? Bueno, acá yo les voy a dejar un mapa, ¿sí? Que está acá y que después se los voy a mandar por foto. Fíjense, no está el sur entre la actividad poblacional. Esto es lo que dispara el censo de Sarmiento, ¿sí? Un mapa poblacional, ¿sí? Donde si ustedes comparan con el primer mapa que les dejé, hay un cambio rotundo, ¿sí? Entonces fíjense el progreso demográfico de lo que era la Argentina ya de ese entonces, que entre otras cosas se va a encontrar con esto también en cuanto al progreso. Que Sarmiento hacia 1872 va a fundar el Banco Nacional, que contrarresta al Banco de la Provincia, pero que a la vez, mediante una participación de capitales privados y participación del Estado, genera un elemento para poder absorber una crisis económica, ¿sí? Ese también es un buen dato de lo que Sarmiento piensa respecto de lo que es la construcción del Estado Nacional. Un Estado Nacional que se está volcando al capitalismo, si no tiene un banco, ¿sí? Un banco nacional, bueno, es muy difícil de concretar, ¿sí? Entonces, bueno, la creación de este Banco Nacional también va a funcionar de esta manera, pero a la vez, increíblemente, contrarresta el poder del Banco de la Provincia, ¿sí? Bueno, cualquier duda, igual ustedes saben que me lo pueden preguntar por mail. La población argentina, según el censo, el relevamiento realizado brindó valiosa información sobre algunas características de la población situada en los territorios bajo dominio de la República Argentina. Las sociedades indígenas de diverso origen fueron incluidas por medio de estimaciones, es decir, no es que se aproximaron a entrevistar a los indígenas, sino que se estimó la cantidad de indígenas que habían en el país, ¿sí? Más precisamente hacia el sur. El censo recopiló los datos por provincia y por departamento o partido. La principal información refería a población por edades y sexos, población por nacionalidades y sexo, población argentina por provincia de origen, por estado civil y grado de instrucción, profesiones por provincia y vivienda según condición y población urbana. Con un total de 1.897.000 habitantes, la Argentina se situaba entre los países medianos comparable a Chile, algo más pequeño que Colombia y Perú,
y mucho menos poblado que el Brasil o México, que rondaban los 9 millones de habitantes. Son datos curiosísimos, ¿sí? Comparable a Chile, ¿sí? Chile es más en fragmento, en proporciones es más chico que el territorio argentino. Bueno, nosotros estábamos casi en una situación considerable muy parecida a la de Chile. Entonces, está bueno la curiosidad, ¿sí? De lo que uno está generando como construcción política en la Argentina. Es decir, si tenemos un Estado tan grande, bueno, ¿cómo hacemos para nacionalizar todo eso? Y como cierre, no olvidemos que también Sarmiento se tuvo que hacer cargo de la guerra del Paraguay. Sabemos que las arcas del Estado están un poco más complicadas, ¿sí? Para este orden y progreso. Lo que va a tratar de hacer Sarmiento también es poder equiparar ese poder económico, ¿sí? Porque si no, la Argentina es muy probable que hubiera ingresado en una crisis de acuerdo a esto, ¿no? El 60% de lo que era el presupuesto nacional, que ya estaba ministeriado, es decir, teníamos un ministerio para, no todas las cosas, pero para una gran cantidad de cosas, el presupuesto, el 60% de ese presupuesto, estaba destinado al ejército, ¿sí? Estaba destinado a la Marina y a la guerra, ¿sí? Al Ministerio de Marina y Guerra. Y después, hacia 1872, ese presupuesto se va reduciendo a lo que era este Ministerio de Guerra y se va pasando al Ministerio de Hacienda, que en definitiva después va a terminar en un 45% aproximadamente del presupuesto. A la vez que se libera la forma de importar, ¿sí? Se producen una serie de importaciones que nos demuestran no solamente el intento de producir desde lo interno, sino que se está abriendo hacia las importaciones de materias primas. Porque nosotros, como país, nos estábamos dedicando al agro. Entonces, para lograr generar un poco la incorporación de otras materias primas, había que importarlas. Entonces, Sarmiento también tiene en la visión esta cuestión. Bueno, si vamos a mirar el capitalismo, hay que hacerlo de esta manera. Ojo con esto, porque estamos hablando de un capitalismo que Sarmiento lo va a decir mucho más adelante, responsable, ¿sí? Caracterizando de irresponsable al otro capitalismo que va a ser el de los conservadores. Acá también tenemos que tener un poco más de prudencia cuando decimos lo de la apertura capitalista. Estamos hablando de un mundo que se está dividiendo, que esto ya en breve vamos a pasar a verlo, en un mundo que se está dividiendo en el imperialismo. Un imperialismo formal, un imperialismo informal, ¿sí? El imperialismo de las grandes potencias va colonizando distintos países por distintos métodos. La Argentina no está exenta de la mirada de ese mundo imperialista, ¿sí? Y ahí es donde vienen estos inmigrantes también. Así que bueno, eso es para tener un ojo. Este panorama de las finanzas del gobierno nacional evidencia, por un lado, el crecimiento del gasto público, resultado no solo de la continuación de las erogaciones relacionadas con las guerras, sino también de una mayor actividad del Estado en los otros rubros. Asimismo, revela la precariedad de la estructura de ingresos, dependiente sobre todo de dos fuentes: los derechos de importación y los créditos internos y externos. Esto es lo que yo decía recién, ¿sí? Se alimentaba lo interno, pero a la vez lo externo. Había que pensar las dos cosas. Hacia fines de la administración de Sarmiento, ambos rubros se verían muy afectados por la crisis financiera y obligarían a la gestión siguiente a tomar drásticas medidas para disminuir el gasto público. Es decir, reducir la participación del Estado en el ámbito social. Las restricciones materiales contribuyeron a una limitación importante para los proyectos del gobierno, a la par de las que surgieron en el campo político en la sociedad, que estaba cambiando su perfil demográfico, sus hábitos de sociabilidad y sus prácticas políticas. Es decir, Sarmiento no solamente le dio a la Argentina esa construcción ideal de lo que era la educación, como siempre dicen padre del aula, sino que Sarmiento fue una persona dentro de lo que era la historia argentina que contribuyó a un orden y a un progreso mirando de forma un poco más responsable hacia estos capitales extranjeros que teníamos por fuera, ¿no? Pero además, sin olvidar pensar el campo de lo político dentro de la estructura nacional. Sarmiento va a seguir participando de la política muy activamente, ¿sí? Y también como escritor, ¿sí? Que eso también es un buen dato. Entonces, bueno, analizar a Sarmiento es analizar el conjunto de lo que representa Sarmiento para la historia argentina. No es quedarse solamente con lo que decía Sarmiento de los gauchos, también es quedarse con lo que decía Sarmiento
a nivel de la construcción educativa de un Estado. Y también es quedarse con Sarmiento con la construcción de un progreso que, si bien se estaba estableciendo mediante ciertas normas del mundo, ¿sí?, también había que hacerlo, también había que pensarlo, también había que construirlo, en un lugar en donde estaba todo por hacer. Un censo es una mirada hacia el progreso, porque hasta ese momento nadie se había parado a entender qué tipo de sociedad teníamos. Bueno, en este caso les di el mejor ejemplo, ¿sí? Más allá de lo que yo decía, bueno, acá miren como dicen de ocupación negro, más allá de eso, estamos hablando de que al final alguien se dignó a entender a la sociedad argentina, a entender cuántos inmigrantes teníamos, a entender qué pasaba en el sur, una estimación, si bien, pero a entender cómo estaban estas situaciones. Habló de la malvinización del sur, ¿sí? Y las Malvinas es un hecho que tenemos en la actualidad. Bueno, Sarmiento ya lo estaba viendo, nos van a sacar todo. Como nos sacan las Malvinas, nos sacan todo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Espero haber sido claro. Cualquier cosa me preguntan por mail, ¿sí? Ya lo tienen. Y bueno, nos vemos en la próxima clase audiovisual. Un abrazo grande para todos y todas.